¿Y lo encontraste, Pedro? Sí. Es cierto que a lo largo de estos 200 años, Felipe, en la historia de América Latina ha habido personajes decisivos. Pero hay una larga discusión de si estos protagonistas nacen o se hacen. Una forma de responder esa pregunta sería analizar qué rol ocuparon estos personajes en la historia de América Latina. Los hubo pensadores como Simón Rodríguez o Francisco de Miranda, luchadores como Tupac Amaru. Algunos pusieron el cuerpo en la conquista de sus ideales, como el Che o Zapata, y tantos héroes anónimos de nuestras revoluciones. Hombres que movilizaron masas como Lázaro Cárdenas. Juan Domingo Perón. Otros hicieron hazañas imposibles como Bolívar o San Martín. La pregunta sería, ¿cómo se convierten estos hombres en protagonistas de determinados momentos de la historia? A la pregunta de por qué un hombre se convierte en protagonista de la historia, hay tantas respuestas como líderes. En algunos casos, indagando en sus biografías, tal vez encontremos una persona que los inspiró y en el momento justo les señaló el camino. Detrás de Simón Bolívar, el hombre cuya acción fue decisiva para la independencia de gran parte de Latinoamérica, está el filósofo y educador venezolano Simón Rodríguez. Rodríguez se hizo cargo de la educación de Simón Bolívar cuando éste era un niño. Huérfano de padre y madre a los 9, el tutor lo entregó al maestro sin demasiadas expectativas, porque a su criterio, el pequeño Simón Bolívar era delgaducho, travieso, respondón y no aprendía nada. Y entonces Simón Rodríguez va a convertirse casi que en maestro y padre de Simón Bolívar. Él lo va a relacionar con la naturaleza, con la vida, con los valores de la democracia, con los valores de que el hombre es fundamentalmente bueno y es la sociedad la que los pervierte. Simón Rodríguez es un caso único que va a producir un caso único que se llama Simón Bolívar. Cuando Bolívar cumplió 16 años, fue enviado a Madrid a completar sus estudios y a relacionarse con la corte. En la corte, Bolívar era el compañero de juego del príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII. Un día jugando lo golpeó accidentalmente en la cabeza y el príncipe se enojó muchísimo. Años más tarde, Bolívar solía recordar: ¿quién iba a pensar que este incidente era un presagio de que yo le iba a quitar la joya más preciada de su corona? Bueno, me sorprendió enormemente cuando fui a la casa natal del Libertador, de Simón Bolívar, ver la ropa, y era una ropita que parecía como de mis muñecas. Era como si le hubiera puesto las botas esas a mis muñecas, porque era muy chiquito. Entonces, fue esta, ¿no? Y en el cerebro de una niña más entender que un hombre tan grande, en realidad era tan chiquito. Bajo la influencia del maestro Rodríguez, Bolívar tomó la decisión de luchar por la independencia de América Latina, la joya más preciada de España. De regreso en Venezuela, Bolívar luchó durante 14 años y participó en 427 combates, perdiendo su salud y toda su fortuna en la campaña. En la gesta libertadora recorrió a pie, a mula o a caballo cerca de 90.000 kilómetros, el equivalente a 2 vueltas y media al mundo por la línea del Ecuador. Fue en su momento el personaje más conocido en toda América del Sur, por diversas razones, y sobre todo algo que en Latinoamérica se admira siempre mucho, y particularmente en Venezuela en una guerra, que es el coraje físico de un señorito caraqueño, ¿verdad?, que se ligaba y vivía la misma vida
de privaciones y peligros que sus soldados llaneros que ni siquiera se habían puesto un pantalón completo en su vida. Finalmente, en 1825, el continente es liberado y la Gran Colombia se extiende desde el Caribe hasta la frontera argentina. Pero sus sueños de unidad durarían poco. Cansado tras años de lucha, decepcionado de las guerras civiles, con la salud quebrantada, Simón Bolívar renuncia a la presidencia en mayo de 1830 y sale de Bogotá con la intención de refugiarse en Europa. Tras un penoso derrotero, muere el 17 de diciembre de 1830. La relación de Bolívar con los venezolanos en general es una relación rara, difícil, ¿no? Él es como el padre de la patria, el fundador de la patria, pero además tenemos una relación culpígena, porque siempre nos han hecho sentir, nos han educado pensando que de alguna manera lo traicionamos y que Bolívar murió porque nosotros lo votamos, ¿no? Porque finalmente nosotros no hemos respondido heroicamente a su designio, ¿no? Y que no hemos cumplido su destino, su sueño. Mucho sabemos sobre Simón Bolívar, pero poco o nada sabemos de quién fue su maestro, Simón Rodríguez, cuyas lecciones siguen pendientes de ser escuchadas. Y ese es un hombre al que hay que reivindicar, don Simón Rodríguez. Ese sí que se merece más estatuas que todos los próceres juntos. Aquí, en el Panteón Nacional, descansan los restos de Simón Rodríguez junto con los de Bolívar. Años antes, el Libertador había escrito una carta a su maestro en la que le agradecía haber formado su corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. Y le decía que había seguido el sendero que él, Simón Rodríguez, le había señalado. Simón Bolívar lo tuvo a Rodríguez. Lula da Silva, en cambio, nunca tuvo educación formal. Aprendió a leer recién a los 10 años y jamás pasó por la universidad. Si para algunos líderes la educación fue decisiva, para él lo determinante fue su deseo de superarse. Este fue el motor que lo impulsó y lo llevó hasta la presidencia del Brasil. Durante la campaña electoral, los opositores a Lula insistían en que su falta de estudios lo descalificaba para la presidencia de la República. El 27 de octubre de 2002, el día que Lula cumplía 57 años, se consagraba presidente de la República de Brasil. 52,5 millones de personas pensaron que Lula sí estaba capacitado para gobernarlos. Nunca nadie había recibido tantos votos. Se ha transformado en no solo el primer líder de origen popular de Brasil, sino en el líder más popular de la historia del Brasil. Cuando conocí a Lula me dio la impresión de que era un tipo muy asequible, un tipo muy aterrizado y muy consciente de lo que es, de dónde viene, porque a pesar de que era un momento muy difícil y yo le hablé del forró, tuvo tiempo para hablarme del forró y para escucharme hablar sobre el vallenato. Lula da Silva representa, a mi juicio, la mejor síntesis de política profundamente iberoamericana y de ideal socialista y democrático. Pero además está presente la modernidad política, el respeto a la democracia y algo extraordinariamente importante, el arrojo económico, la idea de que Brasil puede tener un papel predominante en el concierto de las naciones. Esa es una actitud no frecuente en América Latina, donde todavía padecemos terribles complejos de inferioridad. En el 2008, junto con el escritor mexicano Carlos Fuentes, recibió el premio Don Quijote de la Mancha por impulsar la llamada Ley del Español, que obliga a la enseñanza de este idioma en las escuelas públicas brasileñas. Educación, hambre cero, salud, como si con su gestión intentara reparar su propia historia de marginación y pobreza.